Daniel 4:19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Vamos a quedarnos hasta aquí, el versículo 27. Para los que estuvieron aquí la semana pasada, vimos que uno puede tener todo, como el rey Nabucodonosor, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Ese es el resumen que vimos la semana pasada. Vimos que el lujo es incompleto. Pues un sueño, un pequeño sueño, puede ser capaz de quitar la paz del hombre más poderoso del mundo, solo por el hecho de enterarse que no puede comprenderlo ni tampoco controlarlo. El rey, en el principio de este capítulo, al tener el sueño, se turbó, se espantó. Pero lo que hemos leído hoy es que Daniel también se quedó atónito, también se turbó. Y hay, por lo tanto, aquí un paralelo entre lo que sintió Nabucodonosor y lo que también sintió Daniel. Pero a pesar de ver que su primera reacción fue muy parecida, vamos a ver que las actitudes delante de la palabra que vino de Dios fue completamente diferente. Y hay una ilustración de un pastor que habla de la diferencia que el evangelio puede generar en diferentes personas. Hay las personas que dicen, bueno, como ese pastor, que el sol, como el evangelio, es el mismo sol que derrite la cera, pero también endurece el barro. El mismo evangelio que derrite a algunas personas para el arrepentimiento, endurece a otras en sus pecados.
¿cuál es el sentimiento que uno debe tener al escuchar la palabra de Dios? Mejor dicho, ¿cuál es el resultado que la palabra de Dios tiene en tu vida? Y el texto de hoy nos ayudará, Dios mediante, a identificar algunos de estos resultados. Y lo que encontramos aquí en el primer versículo es que la palabra de Dios perturba. ¿Cómo dar la información a alguien que sabemos que no le hará ninguna gracia? Pues esa es la pregunta que podemos empezar aquí. Y estudiando la historia de la iglesia, encontré algo muy interesante en el siglo VII. Un obispo de Roma llamado Gregorio Magno, muy conocido porque fue uno de los mejores obispos de toda la historia de la iglesia. Pero lo que llama la atención en sus escritos es que no habla de temas doctrinales, habla de temas pastorales, el cuidado con las personas de la iglesia. Y él escribió ahí en el siglo VII un manual de consejería y que se llama La Regla Pastoral. Y me llamó mucho la atención la sensibilidad que este hombre describe su relación con la gente de su iglesia, ¿no? Y con toda clase de personas. Y ahí en su regla pastoral hay algo interesante de cómo lidiar y corregir a los altaneros o a los orgullosos. Y en sus palabras pone allí, a veces es a veces provechoso mezclar con la reprensión algunas alabanzas que los exalten. Y pone allí en su regla pastoral un ejemplo buenísimo, comparando la reprensión con la medicina amarga. Y dice el obispo, ¿no? Gregorio, al vaso que contiene una medicina amarga, le ponemos en los bordes un poco de miel para que al tomarla no sienta la amargura desagradable del remedio que ha de aprovechar al restablecimiento de la salud. O sea, engáñase así el paladar con el sabor dulce, mientras la amarga medicina nos libra de los mortíferos humores. Muy interesante, ¿no? Su idea. La reprensión que se dirige a los soberbios debe moderarse al principio con una alabanza. Y así, al recibir la alabanza que lo exalta, aceptarán también la corrección que la repugna. Y sabemos que esa no es una regla general para todos los casos, ¿no? Que se debe utilizar en cada una de las situaciones, sino que es una alternativa que vio el obispo que se llamó Gregorio para lidiar con los orgullosos. Y encontramos en las Escrituras muchas formas diferentes de exhortar. Por ejemplo, el profeta Natán, ¿qué hizo con Daniel? Le cuenta una parábola y al contestar la parábola, el profeta le exhorta. Juan el Bautista, sin embargo, no utiliza miel, no con sus palabras. Comía miel, pero no utilizaba la miel para exhortar. Decía a los fariseos y les llamaba generación de víboras. O sea, hay muchas formas de hablar y de exhortar. Ahora, ¿cómo decir a un rey que él iba a comer con los bueyes y dormiría en el campo como los animales? Vemos aquí en estos versículos que Daniel, a pesar de ser un judío, un esclavo, tenía muy buena relación con el rey. Y no es fingimiento cuando dice que a él le gustaría que ese sueño y su interpretación fuese para sus enemigos y para aquellos que querían el mal del rey. Si miramos aquí con cuidado, vemos que Daniel utiliza un lenguaje muy amistoso. Y vamos a ver que al final deja consejos al rey, pero no deja órdenes.
Y la verdad es que Dios utiliza con nosotros muchas formas diferentes para exhortarnos. Medios diferentes, pero todos ellos traen alguna reacción. Y si comparamos la persona del mundo con la persona de Dios, ¿cuál sería la diferencia delante de la manifestación visible de Dios? A uno que es del mundo y al otro que es de Dios. Hemos leído en nuestra liturgia hoy la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y dice ahí que toda la impiedad e injusticia no viene del desconocimiento de Dios, sino de la decisión de no glorificarle ni darle las gracias por todo. ¿Sabe qué eso significa? Que la gente del mundo no adora a Dios. No es porque no le conoce, no sabe que no existe. El hombre del mundo decide envanecerse en sus razonamientos y cambian la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y allí, en ese texto a los romanos, vemos que con esa perspectiva orgullosa, la revelación de Dios, lo que trae al hombre del mundo, es una molestia por el hecho de no someterse a lo que Dios requiere, sino que lo que quiere es seguir haciendo todo para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Ahora, mis hermanos, si el Evangelio es la sal y la luz, donde llega, genera cambios. Y en ese caso de Nabucodonosor, generó primero incomprensión y dudas. Pues no cuadraba muy bien, ya hemos estudiado eso, ¿no? Que no cuadraba muy bien a lo que él tenía como claro y cierto. Pero eso fue lo que vimos ahí en el versículo 5, la semana pasada. Ahora, aquí, al recurrir al profeta Daniel, el que estaba espantado era Daniel y no Nabucodonosor. Para el rey, conocer el significado no era tan malo como seguir en la duda. Él quería conocer, simplemente conocer. Sin embargo, para Daniel, que creía en el poder de Dios, que sabía que Dios no se equivoca, recibir un mensaje hablando de un castigo al rey era algo que le dejaba atónito. El rey menospreciaba la consecuencia de este mensaje que iba a recibir ahora mismo de Dios. Y dijo aquí en el primer versículo que hemos leído: no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Es decir, Daniel, oye Daniel, no pasa nada. No te preocupes. Cuéntame todo el rollo y ya está. No te enfades, no te quedes ahí atónito para nada. Es solo el conocimiento que importa. Ahora, ¿cuál es tu reacción delante de la palabra de Dios? ¿Te genera rechazo? Pues es algo que va en contra de tus deseos más egoístas. ¿Te genera indiferencia? Ya que para ti eso es algo escrito por hombres y no hay ningún poder en las palabras que leemos aquí. ¿Te causa vergüenza al hablar de la Biblia en una sociedad que se denomina post-cristiana? ¿O te causa respeto y sujeción? Pues reconoces que lo que estamos estudiando aquí en esta mañana es la voluntad de Dios revelada. Si crees que esta es la palabra de Dios, ¿por qué la escuchas como si fuese solamente algo genérico, sin ningún efecto directo para tu vida? Si para ti esto es la palabra de Dios, mi amigo, no trates como si no tuviese poder en tu vida. Esa es la palabra de nuestro Dios. Dios se reveló y su voluntad revelada está registrada en su palabra. Y es por eso que la palabra de Dios debe hacernos cambiar, reconocer la situación que estamos y someternos a la voluntad de Dios. Por eso Daniel estaba atónito. Daniel sabía que algo malo iba a pasar con el rey,
porque él creía que todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, como dice el versículo. Así que después de ser aterrorizado por la palabra, él se dirige al rey utilizando la estrategia que comentó Gregorio Magno y le dice que primero, como una introducción, rey, yo lo que quiero es que esta palabra, el sueño y su interpretación sea para tus enemigos, no para ti. Eso lo utiliza como introducción para, arreglar ahí el campo, ¿no? Pero luego enseguida habla del gran árbol que crecía, se hacía fuerte, y esta grandeza había llegado hasta el cielo y su dominio hasta los confines de la tierra. Y dice, este árbol eres tú, rey, porque creciste y te hiciste fuerte y grande y tal. Mira, hasta ahí, muy bien, ¿no? Es la parte de la miel. No tenemos problemas. Ahora viene la medicina amarga. ¿Cuál era entonces el contenido del mensaje, o mejor dicho, la interpretación del sueño? En la segunda parte de este mensaje vemos que la palabra perturba la primera, la segunda, la palabra humilla. Humilla. Y esta semana hemos asistido a las conferencias en Toledo de un pastor que vino de Estados Unidos. Y el martes por la tarde, este pastor predicó de la historia que se encuentra ahí en el segundo libro de los Reyes, que tiene el contexto del rey Josías, un rey fiel a Dios que iba a reformar el templo. Este rey envió a un escriba llamado Safán para que hablara con el sumo sacerdote Hilcías para que organizasen el arreglo del templo, ¿no? Y lo que pasa allí es que cuando empezaron la reforma encontraron el libro de la ley. Lo leyeron. Y el rey también lo leyó. Y lo que viene enseguida de esa historia es una gran vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque algunas generaciones no se habían leído ni obedecido al libro de la ley. ¿Qué hizo el rey Josías? Rasgó sus vestidos como señal de arrepentimiento y humillación. Y envió a sus siervos, incluso el sacerdote, para que preguntasen a Dios por el rey y por todo su pueblo. Y hubo ahí un gran avivamiento por la lectura de la ley. Y el ejemplo que vemos ahí de este avivamiento es uno de los muchos que encontramos en las Escrituras. Y también escuchamos eso a lo largo de la historia. Y la razón para que se pase eso es porque la palabra de Dios es la revelación de Dios. Lo que ella revela. Revela lo que vemos aquí en el versículo 25 de nuestro texto. Al final del versículo dice, el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Aquí aparece otra vez el contraste entre la autoridad humana y la autoridad divina. Mientras el rey Nabucodonosor pensaba que estaba por encima de todos, que era este árbol gigante y que su autoridad gobernaba sobre todo, el Altísimo le da una sentencia y le enseña que él da a quien quiere. O sea, aquel que pensaba que gobernaba sobre todo, ahora será apacentado con los bueyes. Y es importante aquí ver que esta palabra que aparece aquí y esta imagen es la imagen de un buey domesticado. No es un toro salvaje que simboliza fuerza. No, era un buey domesticado que simboliza sujeción. La palabra de Dios para el rey Nabucodonosor revela, por lo tanto, dos verdades que son la base para todo el Evangelio y que nos ayudan a comprender cómo Dios piensa y cómo funciona el cristianismo
¿no? Todo lo que está revelado. La primera es la que hemos dicho, que Dios tiene la soberanía absoluta sobre todas las cosas. Y leyendo también esa semana un comentario de ese texto, me apareció una cita de Jonathan Edwards, que fue un grande predicador del siglo XVIII. Y por haber experimentado en su vida un gran avivamiento, Edwards dijo que no hay discurso más bendecido que aquel que habla sobre la doctrina de la soberanía de Dios. Porque cuando declaramos que Dios es soberano absoluto, en las palabras de Edward, dijo que declaramos que Dios realmente es Dios. Esa es la declaración. Ahora, si esa doctrina no te trae humildad, seguramente te traerá rebelión. Una de las dos cosas. Y es aquí que vemos la diferencia que existe entre aquellos que son hijos de Dios y los que son hijos de este siglo. Declarar la soberanía de Dios para sus hijos trae humildad y obediencia. Sin embargo, para aquellos orgullosos que se creen dueños de sus propias vidas y sus propios caminos, esa doctrina trae rebelión. La prueba de fuego de la condición espiritual es el reconocimiento de que Dios es el Altísimo que gobierna sobre todos. El Evangelio revela, entonces, la grandeza de Dios y a la vez la miseria del pecado humano. Cuando abrimos las Escrituras, como estamos haciendo ahora mismo, vemos de un lado una ventana hacia el cielo que revela la grandeza de Dios. Del otro lado, un espejo que revela nuestros pecados. Aquí tenemos en nuestra historia el orgullo de un rey poderoso que no reconoce el Altísimo gobernando sobre todos los hombres. Y para que él reconozca su situación delante de Dios, este rey es humillado y va a vivir con los animales del campo. Nosotros, en los tiempos modernos, ¿no? Podemos mirar hacia esa historia y decir, uy, qué palabra, ¿no? Qué situación. Dios ha sido muy duro con Nabucodonosor. ¿Por qué hacer a un hombre pasar por esa humillación? Incluso podemos mirar hacia todo lo que hemos pasado y pensar lo mismo. ¿Por qué Dios me hace pasar por tantas situaciones así? Pero la misericordia de Dios se revela de la manera poderosa, más poderosa cuando Dios nos limpia de nuestro orgullo. Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y este versículo habla en el contexto de la resistencia, en la lucha que tenemos los unos con los otros, en la primera carta de Pedro, la que estamos estudiando algunos versículos cada viernes. ¿Sabes por qué? Porque nos ponemos en el lugar de Dios y decretamos, ordenamos, exigimos, juzgamos y castigamos. Y todo eso refleja el orgullo que hay dentro de nosotros. Ahora, la humildad no tiene nada que ver con eso. Es todo lo contrario. Es servir a todos. Es estimar más al otro que a sí mismo. Humildad es reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que conocemos, viene de Dios. O sea, peor que tener esa lucha que tenemos en contra de nuestros pecados, peor que sufrir humillaciones, porque Dios nos está quebrantando, es vivir toda una vida de orgullo sin reconocer que Dios es soberano. Peor que el aguijón en la carne que encontramos en la historia del apóstol Pablo, es disfrutar de esta vida y de todo lo que conquistamos solo, de todo mi tiempo, de todos mis deseos. ¿Y sabéis por qué?
porque el propio apóstol Pablo nos explica ahí en el texto que hemos leído en el capítulo 1, y vamos a abrir ahí otra vez en Romanos 1 para encontrar allí algunos detalles, porque eso es muy importante. Capítulo 1 de Romanos, empezando ahí en el versículo 18. Dice ahí que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se fue entenebrecido. Esa es la situación. No es simplemente un desconocimiento, es una rebelión. Una rebelión. ¿Y cuál es el castigo por la rebelión del hombre de no reconocer a Dios como el Creador? Dice allí en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. O sea, el castigo es entregar al hombre a sus propios deseos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El castigo es no tener este cuidado, ese freno de parte de Dios hacia nuestros deseos. Eso es impresionante. El peor castigo es cuando Dios nos entrega a nuestros propios deseos. Ahora, un mensaje que revela la grandeza de Dios y la miseria del hombre, eso no es un castigo, sino que es gracia. Eso es gracia. Vemos que aquí, en este pasaje de Daniel, Dios no está ejecutando su justicia y condenando a Nabucodonosor. Las raíces se quedaron atadas, no fueron cortadas. Dios está enseñándole que todo lo que Él tiene es porque Dios se lo ha dado. Le está enseñando lo que es la esencia del Evangelio, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios del alto, del cielo, nos da vida. Que el hombre sin Dios crece, florece y muere. O en otra ilustración, el hombre sin Dios es como el tamo que arrebata el viento. Pero los que están en Cristo son como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Sus hojas no caen y todo lo que hace prospera. O como en el versículo que está ahí en la pared del aula de los niños. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿no? Ahí están las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Estate allí. Hay una conclusión. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Aunque el árbol era grande y llegaba hasta el cielo, lo importante es reconocer que el cielo gobierna. Aunque haya aquí un abismo que vemos entre Dios y el hombre, es lo que encontramos. De un lado, la soberanía de Dios, aquí representada en este texto de Daniel por el gobierno celestial. Y del otro lado, nosotros, cegados por nuestros propios deseos, pensando que somos indestructibles, los mejores. Este abismo que hay entre Dios y el hombre es insuperable para el hombre. Imposible para el hombre. Pero lo que encontramos en este texto no es una sentencia de muerte. No es el juicio final. Porque la palabra nos perturba, nos saca de nuestro delirio de que está todo bien y lo controlamos todo.
Enseguida la palabra de Dios nos humilla y nos revela que no tenemos nada aparte de nuestro propio egoísmo. Pero no para por ahí. Encontramos en la palabra de Dios esperanza. Hay una forma de cruzar este abismo que hay entre los hombres y Dios. Pero es Dios que tiene que venir a encontrarnos. Él lo da a quien quiere. Si miramos así, con esa perspectiva, con esa lógica, vemos que el Evangelio es uno. En Génesis y en Apocalipsis encontramos la misma verdad. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? El castigo era la muerte, ¿no? Pero Dios descendió y encontró a un animal, lo sacrificó y utilizó su piel para tapar sus vergüenzas. Un representante, un mediador, y les prometió que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso es gracia, ¿no? La venida que trae gracia. Con Abraham igual. Dios hizo un pacto con Abraham. Cortó animales en medio, justo en el medio, pero solamente él pasó en medio de los animales. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a ser fiel con el pacto que hace con el hombre. Él va a mantener la fidelidad de ese pacto. Y aquí en la historia que vemos, Dios habló con Nabucodonosor por medio del profeta. No lo juzgó y condenó por su idolatría y soberbia, sino que habló con él. Le habló. Le dijo que las raíces estaban atadas, que su reino sería restituido si reconociese la soberanía de Dios. Y en el último versículo de ese texto, Dios revela toda su misericordia hacia el rey con el aviso de Daniel. Dice así en el último versículo: tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Podemos ver aquí, ¿no? Hay una oportunidad para Nabucodonosor. Y claro, este versículo no habla de la salvación por las obras, como fue utilizado muchas veces a lo largo de la historia. Este texto habla de redención de pecados. Habla de arrepentimiento, de cambio de actitud. ¿Y el Evangelio? ¿Habla de qué? Habla de esperanza porque Dios descendió, habitó entre nosotros, se hizo carne. Este Dios altísimo, justo, que gobierna el universo, sufrió la peor de las humillaciones. Murió en la cruz. Su vida, su muerte y resurrección son el puente que cruza este abismo que hay entre los hombres y Dios. No hay otro puente. La palabra entonces nos saca de esa ilusión de que somos capaces. Nos humilla enseñándonos quiénes somos y quién Dios es, pero también nos da el único camino hasta Dios. Solo Cristo puede darte esperanza. Solo en Él hay salvación. Si en esta mañana reconoces tus pecados, tu vida de pecados, y también reconoces la santidad de Dios, arrepiéntete, pues todavía hay tiempo. Esta no es una palabra de juicio, aunque un día habrá el lloro y el crujir de dientes. Habrá un día que esta palabra de esperanza ya no servirá. Pero hoy todavía hay esperanza. Si estás luchando en contra de tus pecados, si estás viviendo momentos de humillación, acércate a Cristo, porque en la cruz hay perdón, hay amor. Hoy es día de reconocer que Cristo es nuestra esperanza eterna. No te quedes ahí en este determinismo pasivo.
Dios quiere que le reconozcas y que cambies. No desperdicies el tiempo que Dios te da para que te arrepientas de tus pecados y reconozcas que Él tiene un reino que es sempiterno, en las palabras de Nabucodonosor, y que ejerce su señorío de generación en generación. Vamos a orar. Padre, sabemos que somos pecadores, sabemos que nos equivocamos. Reconocemos, Padre, en tu palabra como este espejo que nos enseña nuestros pecados y nos humilla y nos saca de esa situación de orgullo, de pensar que somos capaces de hacer todo lo que queremos. Padre, reconocemos nuestra situación de dependencia total de ti y te pedimos, Padre, tú que eres el Altísimo, que gobierna sobre todas las cosas, sálvanos, sánanos, santifícanos en esta mañana. Si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Jesús, Padre, habla con este corazón, cambia ese corazón. Y para aquellos que ya reconocen a ti y a Cristo, tu Hijo, como el único camino hacia ti, que tú nos des ánimo de seguir en esta lucha en contra de nuestros pecados, en esta lucha de santificación aquí en este mundo. Gracias, Padre, porque tu palabra no trae juicio para nosotros ahora, sino que trae esperanza para todos aquellos que se arrepienten. Padre, que ninguno de aquí se pierda, que ninguno de aquí sufra el juicio por tener rebeliones en contra de ti, sino que todos aquí pueden someterse a tu voluntad, que es santa, perfecta y agradable. Oramos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.